Muchas gracias. Y empiezo con disculpas a Paula, porque Paula ha traducido otra presentación que normalmente damos sobre el análisis dinámico de pobreza. Pero después de nuestra discusión ayer, yo pensé que lo que sería más interesante para ustedes en este momento sería ver ejemplos empíricos de otros países y también del IPM global para ver tal vez casos concretos de cambios a través de tiempo y su presentación. Y si ustedes quieren también la presentación con todo detalle de los cálculos de los cambios, tanto para datos paneles como los otros tipos de datos, podemos compartir estas láminas. Pero ayer discutimos la posibilidad de lanzar una medición basada en una encuesta nueva y también la posibilidad de lanzar algo que tiene datos comparables hacia atrás. Entonces quería empezar dándoles láminas no de OFI, sino de nuestros diferentes amigos en diferentes gobiernos y la página de Red, donde ustedes pueden ver las presentaciones plenas, están en cada uno de ellos, pero porque muestran las dos posibilidades. Uno es lanzar algo basado en una encuesta nueva y otro es utilizando datos para atrás. Entonces empezamos, claro, con México, porque México en diciembre 2009 fue el primer país a lanzar un IPM nacional con esta metodología. Y no voy a describir la metodología utilizada porque para esta sesión lo importante es la presentación de los resultados. Entonces, en México incluye ingreso y derechos sociales, y el parte económica, el parte social tiene pesos iguales, y también cada uno de los derechos sociales tiene un peso igual. Pero lo que quería mostrarles es que cuando no hay datos por atrás, todavía hay una riqueza grande de análisis que se puede compartir midiendo la pobreza nacional por diferentes subpoblaciones. Y en el caso de México, el grupo indígena fue particularmente importante porque era la primera vez en la historia que ellos habían anunciado en una manera oficial pobreza para este grupo, incluido en su encuesta. Pero también porque la medición en México tiene como unidad de análisis personas, individuos, entonces incluye diferentes grupos por edad, por género y también por regiones geográficas. También voy solamente a dejarlo, pero claro que cuando presentan una medición para la primera vez es importante documentar, explicar un poco del proceso. Entonces, en el caso de México, había un proceso desde 2006 en construir su medición nacional. Y también en reconocer diferentes documentos oficiales del Estado que había influido el diseño de la medición, en el caso de México, la ley especialmente. Entonces, estos son los resultados para el país. Para todo México en 2008, el número de habitantes y 33.7% fueron en la situación de pobreza moderada, estaban en la situación de pobreza moderada, y 10.5% en pobreza extrema. Ellos utilizan dos diferentes cortes de pobreza y podrían discutirlos. Y ellos también identifican diferentes tipos de vulnerabilidad en su medición. Pero lo nuevo es que también anunciaron el nivel de pobreza para la gente indígena. Y esto fue mucho más grande, especialmente en vez de tener 10% de este grupo de referente de la población nacional en pobreza extrema, entre la gente indígena 39% sufren esta condición.
Entonces ellos pueden comparar la pobreza nacional, la pobreza de gente no indígena y la pobreza de la gente indígena. Y esto genera mucho interés, mucha cobertura en la prensa y claro, tenía implicaciones bastante fuertes para la política pública. También ellos explicaron diferencias para diferentes grupos, niños, adultos y adultos mayores. Y claro, para los niños los niveles de pobreza y moderada y extrema fueran más altos que los adultos, pero también un poco más altos para adultos mayores. Y también había mucha información para los diferentes estados de México. Y esto sigue tanto el nivel de pobreza, y esto es la tasa de recuenta, la incidencia, porque otra vez es más fácil entender. Y esto es la composición de la pobreza entre las 6 de derechos sociales y cómo cambie en diferentes estados. Entonces, este tipo de información se pueden presentar aunque no hay una serie de la pobreza a través de tiempo. Y mencioné este resultado, entonces solamente dejo el ejemplo de México con este filmina. Pero en el caso de México, ustedes recuerden que en 2008 había el crisis financiera, pero en 5 de los indicadores de derechos sociales había reducciones fuertes en la tasa de recuenta censurada de cada indicador, más grande en accesos a servicios de salud y en los demás. Entonces el gobierno podría mostrar que en estos 2 años esto habían sido los cambios en cada indicador. Pero en uno de los derechos sociales, alimentación, y en el índice de ingreso, de pobreza por ingreso y pobreza extrema por ingreso, los niveles habían aumentado por el crisis. Entonces, sobre todo, la incidencia de la pobreza multidimensional en México había aumentado. Y también de pobreza extrema. Ya mencioné que es un poco diferente si vemos la intensidad y el IPM de México. Pero en el caso de México, la estadística oficial no es el IPM, es la tasa de recuenta. Entonces esto fue su resultado oficial, un aumento en la pobreza. Ahora vamos a ver algunos otros casos de estudio que tienen datos hacia atrás. Y estas láminas también están utilizadas con permiso. Antes de mostrar los resultados, yo quería, discutimos ayer un poco sobre la tasa de recuenta no censurada y censurada. Y solamente quería mostrarles que normalmente en todos los informes de cualquier índice de pobreza multidimensional empiecen con esta información en la diferencia entre ellos. Y en Colombia como en todos. Y Colombia tenía 4 periodos de datos desde 1996 o 7 hasta 2010, cuando lanzaron en 2011. Entonces podrían ver la tasa de recuenta en áreas urbanas y rurales y también el IPM. Esto no debe ser porcentajes, pero es el IPM con el valor de que de 1/3 parte. Y esto también ellos presentaron en el lanzamiento del IPM en 2011. Y como Paula explicó, necesitamos ver los errores estándares. Y claro que aunque haya cruces, tal vez podríamos tener dominancia. Pero en este caso, y vemos los errores estándares, había dominancia o había una situación en que para diferentes valores del corte de pobreza K, todavía vimos una disminución en la tasa de pobreza entre los diferentes años. Y también con el IPM, aún más claro con el IPM porque incluye intensidad, que también redució. Entonces es una otra manera, porque si gente preguntan, y siempre va a preguntar por qué han seleccionado este valor de K, ustedes pueden mostrarles simplemente un gráfico así.
y ellos ven para sí mismos mejor si tienen errores estándares, pero para un grupo público tal vez es demasiada información. Entonces por eso utilizan este tipo de gráficos. Y también en el caso de Colombia, ellos lanzaron el IPM. Una motivación fuera de otros fue que había un problema en la serie de pobreza monetaria. No podrían empalmar la serie. Entonces, sí, pero siempre lanzan los dos números el mismo día. Y ahora estos son datos recién, ustedes pueden ver hasta 2014. Ellos tienen dos datos cada año. Entonces es la disminución de la pobreza en Colombia. Chile, y otra vez esta presentación está en la red, lanzó su IPM, como dijo la Adriana, en 2015. Y otra vez el mismo día, pobreza por ingreso y pobreza multidimensional. Y el informe tiene las dos mediciones como hermanas, como diferentes capítulos, complementando uno al otro. Entonces no hay esta competencia entre ellos que discutimos ayer. Y también hay una discusión sobre la historia y el proceso. Y voy a también cerrar con la identidad de miembros de la comisión en Chile. Pero después de explicar la estructura de su IPM nacional, ellos muestran el cambio para 3 periodos, desde 2009 hasta 2013. Tanto del porcentaje de personas como porcentaje de hogares, porque había estadísticas siempre en Chile también para porcentaje de hogares. Y los números son bastante diferentes. Ustedes pueden ver 20% y 16%. Y el IPM y intensidad también. Y dan los resultados para diferentes grupos de la población. Y estos son las 12 regiones dentro de Chile que utiliza el CACEN, los datos CACEN. Y otra vez ellos descomponen su IPM nacional por grupos indígenas y grupos no indígenas. Y ellos presentan las gráficas para la prensa así, pero en el informe metodológico, en la página de red, tienen los errores estándares. Porque es importante, como discutimos en la mañana con Paula, siempre considerar estos. Y por fin el informe cierre con un poco sobre el proceso, la comisión, el panel de expertos que había ayudado en el proceso de los dos tipos de pobreza, monetaria y IPM. Ecuador acaba de lanzar la mes pasada, en febrero, el presidente Correa, el jefe de estadística, José Rosero, y la ministra de Planificación, Sandra Navejo, y la ministra de Coordinación de Desarrollo Social, Cecilia Baca, fueron presentes y hablaron en el lanzamiento. Entonces tenemos el jefe de Estado, pero también de estadística y también diferentes ministerios que están involucrados en utilizar la medición para empujar la política pública. Y ellos tienen una buena página de red que no solamente tiene la presentación, que voy a compartir algunas filminas, pero también tablitas, también el sintaxis para que todos los economistas en Ecuador pueden mirar los detalles, y un documento sobre la metodología, y para los abuelos, para los niños, un poco de infografía. Entonces tiene de todo. Entonces ellos, como siempre, empiezan con la motivación para su métrica, el marco conceptual, que en este caso viene de Buen Vivir. Ellos reportan 2 cortes de K, uno para pobreza multidimensional, otro para pobreza extrema multidimensional. Entonces expliquen esto y el IPM y la estructura de la medición. Yo no voy a mirar los detalles, pero lo importante para ustedes es ver que ellos también reportan una serie de diferentes años y la tendencia de la pobreza a través de tiempo al nivel nacional para Ecuador.
Sí, 2015. Esto es la tasa de recuenta, esto es el IPM. Y ellos han multiplicado el IPM por 100 para tener algo así. El número es .272.171, pero ellos piensan que tal vez es más fácil comunicar en este tipo de números. Y esto es la contribución de cada indicador con sus ponderaciones a la pobreza cada año, para que ustedes puedan ver visualmente cuáles indicadores habían reducido más y cuáles tal vez no. Entonces el verde aquí sí pueden notar la reducción de la mitad de recolección de basura, pero otros como el azul, una reducción un poco menor. Entonces estos son ejemplos solamente para que cuando ustedes consideren las opciones y especialmente si deben utilizar los bases de datos existentes o si van a cambiarlos, que vean que hay dos posibilidades. Otros países han utilizado los dos y hay diferentes énfasis, pero en los dos casos tienen descomposiciones por diferentes grupos de la sociedad y esto en realidad genera mucho interés, aunque no sea no tienen una tendencia. Ahora voy a rápidamente dar un ejemplo de cambios a través de tiempo y los diferentes puntos de análisis importantes utilizando el ejemplo del IPM global. Y primero voy a solamente resumir muy rápidamente lo que Adriana les mostraron ayer, que el IPM tiene una matriz con 10 indicadores y los indicadores de salud y educación tienen ponderaciones un poco más grandes de 1/6 y los de estándar de vida 1/18. Pero es otro, cuando tenemos una matriz censurada, la media de la matriz es el IPM global, como ya hemos visto ayer en la mañana. Y el formulario está igual, solamente que explican tal vez un poco diferente. Entonces, hay una mapa, hay algo muy simple, el nivel de IPM, el nivel de incidencia y intensidad para cada país y también para diferentes regiones dentro del país. También tenemos la tasa de recuenta censurada para cada país a nivel nacional y también lo tenemos para diferentes regiones. Entonces, todos estos son niveles. Y podemos presentar esta información también en otra manera. Por ejemplo, esto había el gráfico con la incidencia de la pobreza y la intensidad de la pobreza, para que podríamos ver que los países más pobres también tenían la intensidad. Cada persona sufre una alta proporción de privaciones a la misma vez. Entonces, añada información la intensidad. Pero podemos hacerlo, y en su caso sería relevante tal vez a nivel del país, y pensar no en diferentes países, pero en diferentes regiones del país. Esto es Nigeria y las regiones de Nigeria. Lagos tiene una tasa de recuenta de menos de 4%, Bauchi más que 90%. Y es el mismo gráfico con el mismo axis como todos los países del mundo. Y podemos hacerlo para Perú y vemos con los datos de 2012 esto. Pero estos todos son niveles. Y ahora lo que vamos a enfocarnos son en las variaciones o cambios, utilizando datos no paneles en este momento. Entonces, esto es el país de Nepal. En 2006 había 64% de gente pobres, la intensidad fue como 57%. Y en 2011 había 44%, es decir que la incidencia había reducido 20 puntos de porcentaje, ¿se dice? Percentage points. 20 puntos porcentuales. Ajá. Y también la incidencia había reducido. Entonces esto es algo para la prensa, algo que ellos van a preguntar, como acaban de preguntar a Dr. Sánchez, cómo fue la reducción de la pobreza ingreso el año pasado.
Pero también en el caso de Nepal, por ejemplo, podemos ver la tendencia para cada región del país y ver las diferencias entre incidencia y intensidad de diferentes partes del país. Y en esta burbuja, el tamaño del burbuja es el número de personas pobres en el año de este color, que es 2011. Y también podemos ver el cambio en la tasa de recuenta censurada para cada indicador, como ya hemos visto en el caso de México. Es decir, que digamos que al principio había 4% de desnutrición en Nepal, ahora sería 37%, ¿verdad? Entonces una disminución de 3%. Entonces esto es el cambio absoluto en la tasa de recuenta censurada para cada indicador. Y podemos hacerlo no solamente al nivel del país, pero también al nivel de región. Y esto, claro, empiece a tocar nuestro tema para la tarde, que es la política pública. Porque si tú eres el gobernador del Eastern Hill y ves que no has tenido reducciones tan fuertes como otros estados, es un problema. Pero si eres gobierno de esta región, sientes muy orgullosos porque has tenido buenas reducciones en la pobreza. Bueno, entonces, ¿cómo vamos un poco más allá? Vamos a tener 2 periodos para simplicidad y 2 matrices de logros. Y vamos a utilizar el mismo grupo de parámetros. Entonces, hay una armonización muy estricta en la definición de cada indicador. Y en el caso de IPM global estamos muy estrictas, que si no tienen móvil en el año anterior, no vamos a incluir móvil este año. Si hay cualquier cambio en la estructura de la encuesta, tenemos que armonizar la definición. Y con esto vamos a ver los cambios en tasa de incidencia, intensidad, tasa de recuento censurada, tasa de recuento no censurada, tasa bruta de recuenta. Y también en la contribución podemos ver la contribución, pero estos son los 4 números más que el IPM en que vamos a ver los cambios. No reportamos cambios en la contribución, podemos discutir por qué después, pero estos son las estadísticas fundamentales con el IPM propio. Entonces, como en el cambios para cualquier otra estadística, podemos ver cambios absolutos, que es muy simple, y también tasas de variación relativa. Y para 2 periodos es simple, pero si queremos anualizarlo para comparar diferentes periodos, entonces utilizamos esta definición de tasa de variación relativa. Porque en el IPM global tenemos diferentes números de años entre encuestas, pero normalmente en países no tienen este problema. Y normalmente van a reportar los 2. Entonces ya Paula ha mostrado esta lámina. Algunos países, su nivel de pobreza con errores estándares o intervalos de confianza en los 2 años, la significancia de variación, el cambio absoluto y el cambio relativo, que significa que la pobreza en Nepal ha reducido anualmente 9.1% relativo a su nivel de pobreza al principio. Entonces, estamos reportando países, pero ustedes podrían ver o pensar en regiones de un país. Entonces, el IPM global de Perú, por ejemplo, tenía estos niveles en diferentes años. Entonces, podemos describirlos con sus errores estándares y ver la reducción absoluta en comparación con otros países, pero porque Perú tiene un nivel de pobreza bastante bajo, la reducción absoluta no va a ser muy fuerte en comparación con países que tienen niveles de pobreza mucho más altos. Y no tengo el gráfico para el relativo, pero también se pueden ver los cambios relativos y Perú hace mucho mejor en comparación con otros por esto.
Y esto todo, hasta este momento, hemos enfocado en el porcentaje de personas pobres. Pero, ¿qué pasa con el número de pobres? No sabemos si el número de pobres ha aumentado o no, y claramente si el IPM va a influir la asignación de recursos, necesitamos saber esto, el número de pobres, porque esto es importante para cosas presupuestales. Y en el caso que acaba de mostrar, si vemos con los números, vemos que el número de personas pobres han disminuido para Ruanda, pero no en el caso de Senegal, ha aumentado. Entonces es importante tomar en cuenta los dos. Y vemos otra vez el ejemplo de México, siempre reporte la tasa de recuenta y el número. Y a veces en esta lámina no, pero algunos años en México han tenido diferentes tendencias. Entonces es importante. Ahora, por nuestras conversaciones hoy, debo admitir que los cambios demográficos son muy, muy importantes. Y en realidad, porque utilizamos datos para una región representativos, necesitamos ver en una manera muy detallada los cambios demográficos y tratar de interpretarlos. Y yo no sé ninguna manera. Hemos tratado con Shapley Decompositions con diferentes técnicas y puedo discutir por qué ellos no funcionan, pero hasta este momento yo no tengo un técnico bueno para entender esto más que trabajos cualitativos, discusión del asunto. Por ejemplo, si la identidad etnia está autorreportado y cambia drásticamente, ¿qué hacemos? Pero hay estos detalles que no están en esta presentación, pero siempre influye. En el caso de la India, voy a presentar un poco de esto, había un cambio fuerte en la identidad de casta, del grupo de casta Other Backward Caste, entre los 2 años. Es muy difícil también migración, también los otros fluctuaciones de la población. Entonces, solamente decir que esto requiere otro tipo de estudio y las estadísticas simples de cambios a través del tiempo no captan esto. Ahora, vamos del nivel nacional a nivel subnacional y exploramos algunas de las consideraciones que ustedes tal vez van a reportar, yo no sé. En el caso de Nepal, esto es el nivel de pobreza al principio, que fue 30.35. Y esto es la tasa de reducción. Entonces, más rápido está aquí, más lento está aquí. Y podemos ver ahora las regiones de Nepal. Este es la región que tiene el nivel de pobreza más alta al principio. Y es una gráfica feliz porque normalmente las regiones más pobres han tenido una reducción de pobreza más rápido que los menos pobres, como Central Hill. Esto es lo que queremos ver. Y se pueden hacerlo por cualquier grupo de la población. Por ejemplo, estos son grupos étnicos en Benín, un país en África. Y el pool es el grupo más pobre al principio y lamentablemente el pool no había visto ninguna reducción en la pobreza y otros grupos sí. Entonces hay una polarización entre grupos étnicos que es un poco peligroso en términos políticos porque si movilizan esto pueden encender tipos de tensión social. Hay otro caso de grupos étnicos muy buenos en Kenia. El somali es el grupo más pobre y ha experimentado la reducción más fuerte del IPM nacional. Entonces, vale la pena hacer diferentes descomposiciones con diferentes grupos a sensibilizar los cambios entre grupos. Aquí es el ejemplo de la India con otro tipo de gráfico. Esto es el cambio absoluto de los diferentes grupos y podemos ver que los musulmanes han tenido la reducción de pobreza menos que los otros grupos
y el nivel de pobreza del grupo musulmán es más alto que los demás. Entonces es una situación como Benín de polarización. Y también en términos de casta. Este grupo es el grupo más pobre, esto es su IPM, puntos 458, y la tasa de reducción es menor. Pero en áreas rurales es otra cuenta feliz, ellos son más pobres, pero han visto una reducción fuerte. Ahora, la otra cosa es que pueden comparar el cambio en la incidencia de la pobreza multidimensional y la incidencia de la pobreza monetaria. No se puede comparar el IPM con el H porque son diferentes, pero el H con el H sí se puede comparar. Y estos son algunas comparaciones muy rigurosas internacionales, y en Perú el IPM ha reducido más que el 1.25 dólares al día en este periodo. En Perú es interesante porque los dos estadísticas vienen de los años exactamente iguales. En otros países no, pero en Perú y Colombia vienen de los años exactos. Ahora, esto creo que es interesante porque queremos ver la tendencia nacional de las estadísticas, pero también la detalle. Y este gráfico es de los estados de la India. Esto es la incidencia de la pobreza y esto es su cambio a través de tiempo. Y lo que ustedes pueden ver es que el cambio más rápido es como en Tamil Nadu, Kerala, estos estados, que no son los estados más pobres. El axis es igual, solamente con números aquí en vez de aquí. Esto es la incidencia en vez del IPM. Entonces, esta región más pobre no ha tenido ninguna reducción significativa a través de 7 años. Si vemos los mismos estados de la India, pero ahora vemos los cambios en términos de pobreza monetaria nacional, es este. Es decir, que estos son las regiones, los estados más pobres, otra vez Bihar y otros, pero ellos han tenido una reducción fuerte, más fuerte que los con niveles de pobreza bajo. Entonces, estos dos patrones son bastante diferentes. Y este resultado que está publicado en un artículo en World Development con Shuma Chet está también republicado en el informe de monitoreo global por el Banco Mundial este año. Porque son este tipo de patrón que influye los políticos a ver que en realidad vale la pena tener las dos mediciones porque las políticas públicas que afectan los dos son diferentes. La política pública que afecta la pobreza monetaria trata más de crecimiento económico y el IPM trata más de política social. Claro que depende que está dentro del IPM nacional. Ahora, hasta este momento solamente hemos estado enfocándonos en el cambio del IPM, de H y de A al nivel nacional y por grupos de la población. Ahora queremos ver la detalle dimensional o por indicador. Y como ustedes van a recordar, el IPM también se pueden ser escrito como el sumo de las tasas de recuenta dimensionales con sus pesos. Entonces el cambio en el IPM es exactamente igual. Es hecho de los cambios de la tasa de recuenta censurada con sus pesos. Es muy simple y directo la relación. Esto es muy importante para política pública, porque lo que significa es que si cualquier privación de una persona pobre está reducido, la pobreza nacional va a reducir. Esta es la monotonicidad dimensional. Y también lo que significa es que se pueden ver directamente vínculos entre cambios dimensionales y cambios en el IPM. Entonces, por ejemplo, estos son 2 periodos de Perú y cambios en los indicadores del IPM global, que no es relevante aquí, pero para que ustedes vean un ejemplo.
Y pueden ver que hay diferentes patrones de reducción. No tenemos el mismo axis tampoco, lo siento. Pero pueden hacer este tipo de cosa y el sumo ponderado de estos cambios es el cambio en el IPM. Lo siento que no tenía Paula, ella estaba presentando para traducir esta lámina. Pero hay también dentro de países, una cosa que es importante o interesante de reportar es si cada las regiones habían tenido reducciones significativas en la pobreza o no. Y también si cada dimensión dentro del IPM nacional ha reducido en una manera significativa o no. Y siempre en las mediciones nacionales, no en presentaciones públicas, pero en discusiones de la política, dos detalles están parte de la conversación. Entonces, esto es un ejemplo de Perú, 2005 a 2008, y los cambios por indicador. Y podemos ver que algunos de ellos son significativos, pero muchos de ellos no son. Estos son brutos, no censurados, y estos son censurados. Entonces, esta información es importante si un comité quiere interpretar estas estadísticas. Por ejemplo, años de escolaridad pareció aumentar, pero no es significante. Y también dentro, esto es una región de Bolivia, la región más pobre, y casi ha tenido disminución en todos los indicadores, solamente no en mortalidad, no en desnutrición, pero tiene una tasa muy baja de desnutrición. Entonces, esto es una buena historia de reducciones fuertes, tanto que en Bolivia esta región ha tenido la reducción más fuerte de todas las regiones de Bolivia. Y un detalle más son las variaciones dimensionales. Aquí vemos la tasa de recuenta bruta, no censurada, y la tasa de recuenta censurada. Y como hemos discutido ayer, ustedes a veces se ponen un poco nerviosos si solamente vemos el cambio entre la gente pobre. Pero pueden ver que nosotros siempre reportamos los dos y analizamos los dos. Y es particularmente importante para entender cambios a través de tiempo, porque esto es la reducción de la tasa de recuenta bruta. Y esto es la reducción de la tasa de recuenta censurada. Y en el caso aquí, casi no hay nada de diferencia. Es decir, que casi toda la gente todos los niños que van a escuela, probablemente fueran los pobres, pero en otros no es, particularmente en estos dos indicadores de combustible y de flooring. ¿Cómo se dice flooring? Piso. ¿Qué pasó aquí? Bueno, en Nepal más o menos 90% de la población utiliza leña para cocinar, pero si no tenía privaciones, si solamente tenía privaciones en un poco más que 33%, y esta privación está reducido. Entonces, ellos ahora no están identificados como pobres. Tienen privaciones, pero no son pobres. Y especialmente la gente no pobres que todavía tienen privaciones en estas dos cosas. Otro tipo de logro es en electricidad y activos, y podemos ver que no solamente entre la gente pobre, pero también para la gente no pobre, había una disminución fuerte. Entonces, siempre interpretamos esto para tener una idea de las transiciones entre grupos. También se pueden hacer normalmente con diferentes valores de K. Como ya hemos discutido, utilizando 2 o a veces 3 cortes de K, se pueden ver claramente a través de la población los cambios. Y esto es un resumen de esta discusión. Entonces, estos son ejemplos con datos repeated cross-section. Y ahora con datos de panel, tenemos mucho trabajo en esto, y yo sé que hay mucho trabajo en Perú, también utilizando datos de panel.
yo no voy a dar una presentación completa sobre esto porque iba a requerir demasiado tiempo. Pero para que ustedes tengan una idea de la métrica, voy a decir que hay dos maneras de analizar cambios a través de tiempo utilizando datos de panel. Uno, y lo que yo favoro en este momento, es dividir la población por grupos dinámicos de los pobres, es decir, los pobres crónicos que siguen en una situación de pobreza multidimensional para muchos años. Los que suben de la pobreza, salen de la pobreza, los que caen en la pobreza y los que van y escapan, los dos. Y creo que este análisis, que es muy común, tiene un poco más información, y si podemos desagregar por estos grupos, tenemos que chequearlo, pero si podemos desagregar por estos grupos, yo creo que hay más información para la política pública utilizando estos grupos. Pero para que ustedes también vean, podemos también hacer una medición de pobreza crónica, y en realidad en la historia del IPM fue una presentación por James Foster en la pobreza crónica monetaria que nos dio la idea de construir el IPM. En 2009, James Foster publicó una medición que él había propuesto en julio de 2006 de pobreza crónica monetaria, en que hay diferentes periodos y tenemos anonimidad entre periodos de pobreza. Esperamos que son iguales números de años entre periodos. Y una persona no es pobre solamente si cae en pobreza un periodo, pero no vamos a ver, vamos a solamente ver la proporción de periodos en que la persona esté pobre. Es decir, la proporción como la proporción de dimensiones, como la intensidad del IPM. Entonces, lo que hacemos es lo igual, combinamos los dos enfoques. Y yo sé que estoy yendo muy rápido, pero es decir que tenemos un matriz para cada periodo de los datos, y cada periodo decidimos, y podemos hacer diferentes alternativas, pero en este caso decidimos identificar personas como pobres multidimensionalmente en cada periodo. Y después hacemos otro matriz de conteo en que vemos en cuántos periodos esté pobre cada persona. Y si esté pobre en por lo menos tau, si esté pobre por el corte de K, que ya conocemos, para por lo menos tau periodos, esta persona está identificada como pobre multidimensional crónico. Y cuando lo hacemos, tenemos un array, ¿cómo se dice? Array de matrices, conjunto de matrices censuradas por K y también por tau. Y el IPM crónica es la media de este conjunto de matrices. Y esto es el formulario. Sí, el fórmula. Y se puede explicarlo en vez de solamente H y A con tres estadísticas. Uno es la tasa de cuenta de personas en pobreza crónica, es decir, que son pobres multidimensionalmente en por lo menos tau periodos. La intensidad es la intensidad promedio que experimentan las personas en todos los periodos en que son pobres. Y el D, lo nuevo, es la duración promedio de pobreza crónica. Es decir, si tenemos 4 periodos y el corte es 2, es el caso que normalmente las personas en la población tienen 2.1 periodos de pobreza o 30.9. Es la duración promedio de pobreza crónica en la gente pobre. Y tenemos otros estadísticas. Entonces, solamente, y hay axiomas, hay una articulación formal de todo esto. Solamente aquí quería mostrarles para que sí es interesante, porque yo sé que en Perú hay datos
paneles de alta calidad, esto tal vez sería interesante. Debo mencionar que es una pregunta muy interesante si la pobreza crónica monetaria es un buen proxy para la pobreza crónica multidimensional. Como mencionó Javier Herrera, él ha visto esto. Y también hay un artículo por Luis Felipe López Calva en el Banco Mundial que también ha visto esta relación. Pero hay otros en Europa que no han visto esto. Entonces es una pregunta empírica, porque en la literatura hay ejemplos de los dos tipos, en que por ejemplo, hay un estudio por Stefan Claassen en Sudáfrica que muestra que son completamente diferentes los grupos de pobres crónicas monetarias y pobres crónicas por diferentes dimensiones. Entonces creo que es una harina para mucho estudio y bueno, es una introducción muy breve. Entonces con esto cierro. Gracias.